Queridos amigos, yo muy contenta, miren, aquí estamos dialogando realmente cuál sería el título para ponerle a este cafecito con Dios. ¿Por qué? Porque hay tantas personas que han vivido una hermosa experiencia de la Jornada de la Juventud, Jornada Mundial de la Juventud, pero a veces no se han sentado a tomar un cafecito con Dios, con alguien para que se las cuente. Así que, ¿qué les parece si en esta oportunidad tenemos esa hermosa experiencia con alguien que ustedes ya conocen porque son de nuestra casa de Echando las Redes? Y continuamos con este segmento del Cafecito con Dios. Hoy un café muy especial en este programa Peregrinos del Señor. Yo me encuentro bien acompañada por Edwin Santizo. Algunos saben que él es mi señor esposo, pero en realidad lo que hoy nos importa es conocer esos detalles tan íntimos y tan importantes en torno a la Jornada Mundial de la Juventud. Así es que bienvenido, Edwin. Es un gusto obviamente que te tengamos acá, más para mí, por supuesto, y estoy segura que nuestros amigos peregrinos y los familiares de nuestros amigos peregrinos ahí en casa van a poder disfrutar estos minutos que tenemos en torno a la Jornada Mundial de la Juventud. Como obviamente tú sabes, se está viviendo allá en Panamá esa euforia, esa alegría, y ni imaginar toda la logística y todo lo que se ha llevado a cabo. Así es que a mí me gustaría, Edwin, que pudiéramos contarle a nuestros amigos qué significa la jornada, cómo se vive, qué detalles son algunos de los que debemos tomar en cuenta. Pues muchas gracias por la invitación, acá Echando las Redes. Es un regalo para el mundo, la Jornada Mundial de la Juventud. Es una inspiración del Espíritu Santo que se le otorgó al Papa San Juan Pablo II por allá en el año 1985, aunque hay antecedentes en donde ya se habían realizado hasta 2-3 encuentros con jóvenes que el Papa estaba promoviendo. Y a lo largo de todos estos años pues desconocía mucho lo que era la Jornada Mundial de la Juventud. Luego que mi tía tuvo la oportunidad de participar en la jornada que fue en Roma en el año 2000, ahí conocí un poco más de las jornadas, pero fue en realidad hasta el año 2011 en donde a través de una amiga que tenía mucho tiempo de no ver, enteré de que ella iba a ir a la jornada de Madrid y me hizo las recomendaciones de todo el proceso que se lleva para asistir a través de la organización que se llama Camino a la Jornada. Camino a la Jornada pues creo que entiendo que ya vivieron una experiencia con Camino a la Jornada, pues es el proceso de formación que se lleva acá en Guatemala. Y esa fue mi primera experiencia de iglesia. En realidad yo me apunté a la jornada de Madrid por ir a conocer Europa. En realidad ni me imaginaba a lo que iba, porque en la realidad en la que nosotros vivíamos con mi familia, no pasaba por nuestra mente el poder viajar. Apenas viajamos al interior, mucho menos viajar a otro país y mucho menos ir hasta Europa. Pero empezó el sueño y el Señor por algo lo puso. Ese proceso fue mi primera experiencia de iglesia de forma consciente, podría decir, porque de joven mis papás era así como que métete a la iglesia y vamos, pero iba un par de veces y me les espantaba siempre. Me escapaba hasta que pude, a través de muchos regalos, porque fue un regalo participar a la Jornada de Madrid, porque muchos piensan de que van a la jornada las personas que tienen dinero, y yo les puedo decir que no es así, porque como les digo, si íbamos a la realidad de ese 2011, 2010 que empezó todo, la situación en mi familia no estaba para pagar un viaje, para nada en lo absoluto. Habían enfermedades, había pobreza, había mucha dificultad económica. Sin embargo, el Señor quería que allí estuviéramos. Y estuviéramos, digo, porque tuve el regalo de ir con una de mis hermanas a esta Jornada Mundial de la Juventud en Madrid. Al llegar a Madrid, pues fue una experiencia inolvidable, porque mi primera vez que salía del país, la primera vez que volaba en avión, la primera vez que iba a España, que estaba en Europa, y fue algo que uno no cabía de la emoción y costaba creer lo que se estaba viviendo. La acogida de la gente es increíble, el ser misionero, el de verdad, el ir por las cosas del Señor, abre las puertas no solo de tu corazón, sino de tanta gente. Y en este caso, toda la gente que nos recibió allá en España, particularmente estuvimos en Cádiz cerca de una semana, nos acogió como parte de su familia. Comíamos con ellos, bailábamos con ellos, visitábamos con ellos, éramos parte de la familia. Hasta nos enterábamos de ciertas cosas que no nos teníamos que enterar, pero como ya éramos parte de la familia, pudimos vivir esa experiencia y los vínculos que quedan de vida, porque tengo amistades del 2011 que al día de hoy todavía congeniamos y platicamos constantemente. Y luego pues ya propiamente la Jornada Mundial.
ya el encuentro con el Papa, era la segunda jornada con el Papa Benedicto XVI. Yo conocía muy poco del Papa Benedicto porque como era mi primera experiencia de iglesia, en realidad solo sabía que me caía mal porque a muchos les caía mal el Papa Benedicto y iba con esa premisa de que, bueno, nos cae mal, ¿verdad? Pero desde la primera vez que pude ver al Papa en uno de los escenarios de la jornada, particularmente en la bienvenida de los jóvenes, creo que todos nos enamoramos del Papa Benedicto, ¿verdad? Porque su sencillez, su cercanía, el cariño con la gente, pero sobre todo el mensaje que transmitió en cada una de las actividades que iba específicamente a los jóvenes, era increíble la sabiduría que emanaba de él. Ya una de las últimas actividades, que es la vigilia, es la penúltima actividad, es un momento de oración donde ya nos congregamos todos los jóvenes que participamos en la jornada, e incluso de todo el mundo, porque se transmite por televisión y por internet desde esa jornada, y seguramente las anteriores porque no las seguía, pero en ese lugar habíamos 2 millones de jóvenes congregados de todo el mundo. Banderas que jamás habíamos visto, nombres de países que ni sabía que existían, lenguas que jamás iba a entender y que tal vez nunca entienda, pero predominaba lo que se habla en Hechos de los Apóstoles, de que hablaban en diferentes lenguas y todos se entendían. Era increíble porque no importaba de dónde eras, pero emanaba un amor y un cariño y te podías comunicar con las personas de otro país y de otros idiomas, y nunca hubo problema de que no nos entendemos. Tal vez costaba, pero al final entendíamos qué era lo que queríamos decir. Y en esa vigilia particularmente, luego de una experiencia pues bastante impresionante en que estábamos con calor en 48 grados, Europa, España, particularmente Madrid, pasamos desde que llegamos hasta ese día 48 grados. Jamás pensamos de que esa noche nos iba a llover, y resulta que nos llovió esa noche. Y yo en mi poca experiencia de iglesia dije, esto se acabó, esto se terminó. O sea, la lluvia, según yo, todos se iban a ir, todos se iban a regresar, pero en realidad ahí se convirtió en una fiesta. Gente bailaba, gente danzaba, celebraba la lluvia, compartías con personas que no conocías. Fue algo totalmente increíble, y sobre todo de que el Papa estaba ahí con nosotros. Luego, cuando terminó la lluvia, porque sí detuvieron el evento, uno de los monitores explicaba de que había que le diéramos un aplauso al Papa, porque el Papa se quedó con nosotros bajo la lluvia. Papa Benedicto, más de 80 años bajo los grandes chorros de agua, y contaba el monitor, ¿verdad? Nosotros invitamos a su santidad a que entrara a un lugar seguro, y él dijo, no, si los jóvenes aguantan, yo me quedo con ellos. Y hay unas imágenes que nos encantaría que vieran, en donde ya el Papa estaba como con 4 sombrillas, y ya cuando lo destapan con el pobre con el pelo así, ¿verdad? Estábamos acostumbrados a verlo peinadito, con su gorrito, pero en ese momento estaba así, el Papa así. Nos causó tanta ternura, tanta alegría, y sobre todo el amor que de verdad podíamos sentir a Jesús a través de él. Y no sabíamos lo que venía, porque luego vino la adoración eucarística. Yo había estado ya en adoraciones eucarísticas, sin embargo, no comprendía qué era lo que pasaba. Cuando llegó Jesús y lo expusieron en una custodia hermosa, es una custodia que está en la Catedral de Toledo, para que la busquen por allí, es una custodia enorme, pasó algo bien raro, porque estaba Jesús en el altar, luego estaba el Papa, luego estaban los obispos, y luego estábamos todos nosotros, 2 millones de jóvenes. Y fue para mí impresionante de que primero el Papa se hincó frente a él, y luego se hincó todo el mundo, todos los que estábamos. Y pensaba dentro de mí, ¿quién es capaz de hacer eso? O sea, ¿quién humano es capaz de postrar a 2 millones de personas y el Papa por delante ante él? No hay nadie. O
sea, podemos ir a buscar y no hay nadie que sea capaz de lograr eso. Y era Jesús Eucaristía quien lo estaba logrando. A mí me quedó la espinita de decir qué hay allí, porque no sabía qué era lo que estaba pasando. Impresionante todo lo que se vive. Yo no he tenido la oportunidad, algún día espero aún tenerla, pero me encanta y me llama la atención, Edwin, qué importante es que tú menciones que esa experiencia casi que sobrenatural de vivir ese acontecimiento de rodillas en una masividad prácticamente, se da obviamente por Jesús sacramentado. Muchos estamos acostumbrados a hablar con Dios, a decir de Dios y obviamente pues hablamos de Jesús como tal, pero no es lo mismo que ver Jesús Eucaristía, ver ahí esa hostia que obviamente ya ha sido consagrada y que realmente sea capaz de transmitir semejante sentimiento. A mí me gustaría que tú nos dijeras muy brevemente ¿qué te movió? Si tú me imagino que llegaste de cierto estilo de vida, de cierta forma, ¿cómo era ese estilo de vida como para decir por qué te impresionó tanto llegar y encontrarte con esa experiencia? Yo puedo decir que incluso no creía en la iglesia, no creía en lo que... Tal vez no es que no le creyera, sino no me interesaba, ¿verdad? No me interesaba lo que la iglesia transmitía, lo que incluso mi familia es muy católica y es de mucha fe y sin embargo yo no me interesaba por esa parte. Entonces antes de la jornada era para mí indiferente. Durante la jornada como que encendieron una chispa en que tenés que conocerla porque a partir de allí yo me involucré casi que 100% en mi vida a conocer, ¿verdad? Lo primero que hice al regresar de Madrid fue buscar qué hacer. Me estuve asesorando y pues un sacerdote me dijo pues algo práctico de tu parroquia. O sea, tu parroquia, lo que te queda cerca de tu casa, lo más accesible, involúcrate en tu parroquia. Día después me presenté con el párroco, Padre Ángel Urbano, y pues me dio la oportunidad de integrarme a la pastoral juvenil y ahí empezó pues toda una aventura. Okay. ¿Qué edad tenías para entender también ese impacto, verdad? Porque me imagino que estabas muy joven y eso de tomar la decisión de decir, ay, voy a regresar de la jornada y me voy a ir a mi parroquia, pues pareciera algo sencillo, pero en realidad no es así. ¿Qué edad tenías? 22 años. Ok, con 22 años, imagínense, hagamos el recuento, quería ir a turistear porque era por ir a conocer el país, 22 años, probablemente un poco de inmadurez y también desconocimiento, y luego ahora viene y se resulta yendo para la parroquia. Creo que esto se va poniendo interesante y vamos escuchando. Finalmente, para cerrar este segmento, Edwin, me gustaría que nos cuentes, en resumen, ¿qué dejó Madrid? Porque vamos a platicar acerca de Río de Janeiro. Sé que fuiste a la de Río y me gustaría saber qué te dejó Madrid en 2 palabras para entender cómo empieza tu experiencia en Río. Sí. Me dejó curiosidad por la iglesia y por Jesús y me dejó sin duda un antes y un después en mi vida. Porque el antes que era Edwin, a partir de ahí empezó a transformarse en lo que hoy por hoy soy. Y no soy el mejor, no soy el santo, pero sin duda mi vida ya no la concibo fuera de Jesús y fuera de la iglesia. Eso. Ok, perfecto. Entonces ahora pues venos introduciendo a qué significó para ti Río. Y digo introduciendo porque ya estamos por terminar el segmento, pero próximamente en el que sigue vamos a hablar un poquito más. Sí, Río pues fue ya un enfoque diferente. Yo ya sabía lo que me estaba metiendo. Tuve el regalo de que me invitaron a servir en la comisión de Camino a la Jornada y pude vivir la experiencia, la formación para irnos a Río de Janeiro. También fue un regalo el que yo pudiera ir, no contaba con poder participar. Sin embargo, como 3 meses antes pude confirmar mi espacio y mi lugar, gracias al regalo de algunas personas que me ayudaron. Y fue una experiencia diferente, porque si bien la de Madrid la fui a vivir como tal, a medio vivir porque me distraje en muchas cosas, sin embargo sí hubo un precedente. A Río de Janeiro fue mi primera experiencia en ir a servir a la Jornada Mundial de la Juventud. Fui a cargo de un grupo de peregrinos de acá de Guatemala y fue otra experiencia totalmente distinta. Excelente, bueno amigos, por favor quédense en sintonía, seguimos con más. Aquí hemos terminado el cafecito con Dios. Hoy fue un cafecito particular porque fue un café de alguien que ha sido peregrino y que seguramente entiende a aquellos que están disfrutando o por disfrutar de Panamá 2019. Así es que por favor quédense en sintonía porque muy pronto volvemos con ¿Qué haría Jesús?